Que Dios bendiga grandemente sus vidas, hermanos, en el nombre de Jesús. Porque dice la palabra que Dios nos bendice más allá de nuestras fuerzas y más allá de lo que podemos pedir y entender. O sea que esto es más de lo que uno se puede imaginar, hermanos. Entrar a ese lugar y a tomar un asiento en este lugar. La reunión que aquí se celebra es fuera de serie. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Es un ambiente fuera de lo natural. Es la reunión de los santos. Esa es la reunión que se refiere la palabra de Dios cuando dice que se reunían en el templo y por las casas. Y en cada vez que se menciona eso, la Biblia narra hechos importantes y dice: y el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban sentados ahí se derramaba el Espíritu Santo. También en el aposento alto, que no era un templo, era una casa en ese momento, pero ahí se derramó el Espíritu Santo. En la casa de Cornelio se derramó el Espíritu Santo. En el templo se derramaba el Espíritu Santo, porque ese es el propósito de estar en este lugar. Dios está en este lugar y Él quiere hacer algo grande con nosotros, hermanos. Los que ponemos los límites somos nosotros. Los que ponemos límites y restricciones somos nosotros. Si nosotros soltamos nuestra alabanza, Dios se mueve en medio de las alabanzas de su pueblo. Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Por lo tanto, si Él está en medio de nosotros, jamás Dios se va a ir o jamás le va a dejar que usted se vaya de este lugar sin bendecirlo como Él lo sabe hacer. Aleluya. Así que esta noche usted debe salir bendecido de este lugar. Yo necesito esa bendición. Yo quiero esa bendición. Pero más allá de quererla, necesito esa bendición de parte del Señor. Y usted creo que también lo necesita en esta noche. Amén. Porque estamos peregrinando, estamos caminando hacia la patria celestial, estamos acercándonos cada día, hermanos. Mientras usted se acerca a una meta, las cosas se van poniendo más difíciles. En una maratón, cuando usted empieza, todo está fresco, todo está bien en su cuerpo, el ambiente parece de triunfo, pero a medida que usted va en la primera vuelta, y si son dos o es una sola pero es larga, entonces usted comienza a sentir agotamiento cuando ya va entrando a la parte final. Ya el cuerpo no responde. Ya el cuerpo está cansado, ya comienzan los calambres, comienza el agotamiento, pero la meta ya se observa. Amén. Entonces debe saber usted que esta carrera en Cristo Jesús es lo mismo, hermanos. No es del que empieza, es del que la termina. Y dice la palabra que es necesario que por muchas tribulaciones o con muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos, al reino de Dios. Entonces van a venir los cansancios, los agotamientos, pero hermanos, no hay ni una sola escritura que le dé la razón a usted para que se quede sentado en el camino. Sigamos adelante, hermanos, porque vamos a llegar. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Si ya llegó hasta aquí, usted puede llegar hasta el final, porque no es nuestra la carrera, es del Señor. Aleluya, dele gloria al Señor Jesús, hermanos, por su ayuda, por su bendición, por su fuerza. Por eso la Biblia dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que podamos llegar, hermanos, hasta el final. Vamos a la palabra del Señor Jesucristo en esta noche, en el nombre de Jesús. De Corintios 3, versículo 12. Y mantenga su Biblia en mano, porque vamos a estar leyendo algunos versos de la palabra del Señor. Capítulo 3, versículo 12 de Primera de Corintios. Dice la palabra de Dios. Cuando lo tenga, dice amén. Lo leemos juntos. Dice de la siguiente manera: sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada,
y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Amén. El fuego la probará. Gloria al Señor. En su lugar en esta noche vamos a dar un poco sobre, siempre basado en el tema de los dones del Espíritu, pero un poco vamos a rodear un poquito en cuanto a la historia de la iglesia a quien Pablo escribe esta carta. Algunos puntos, quizás no todos, pero algunos puntos los vamos a estudiar poco a poco. Pablo entró en Corinto. La historia está registrada en el libro de los Hechos. Ahí lo puede encontrar usted. En el libro de los Hechos está todo el detalle cuando Pablo llegó a Corinto, cuando Pablo llegó a Éfeso, cuando Pablo llegó a esos lugares donde se fundó una iglesia. Cuando Pablo entró a Corinto, se encontró con una de las ciudades más conocidas de su mundo en ese entonces. Una ciudad muy populosa, era un centro comercial religioso bien conocido. También era un centro, además de comercial y religioso, también cultural y muy vicioso. O sea que había muchos vicios que ahí predominaban, siendo también así muy representativo de nuestra actualidad, bien de nuestra civilización. Cuando le digo esto es que esas características como comercial, religioso, cultural, vicioso, es una de las representaciones de nuestra actual civilización. Así como esa ciudad o así como ese lugar es descrito en la Biblia, así es mostrada nuestra sociedad hoy en día. Sé que las cartas a los Corintios, tanto la primera carta como la segunda carta, son los libros del Nuevo Testamento que mejor aplican la segunda mitad del siglo XX en adelante y con sobradas razones. En otras palabras, si usted quiere encontrar una similitud entre la sociedad de hoy, ¿dónde puede encontrar algo similar en la Biblia? Tanto de la cultura o religiosa, usted lo puede encontrar en Corintios, en las epístolas de Corintios. Esas dos cartas en el Nuevo Testamento se aplican más a este tiempo, hermanos, en el siglo XX, siglo XXI, por lo que sucede aquí ahora y por lo que sucedía en esos lugares en ese entonces. Pero no era únicamente la ciudad la que guardaba una semejanza trágica con nuestra civilización, sino lo más duro, difícil de decir, es que la iglesia de Corinto reflejaba en buena parte las características de la cristiandad de este tiempo. No solo en la ciudad, sino que también las características de la ciudad no solo son las características de nuestra sociedad hoy, sino las características de la iglesia en aquel entonces son las que caracterizan en muchos lugares y puntos estratégicos en nuestra tierra a la iglesia de hoy. Jesús dijo dos cosas que debería hacer la iglesia estando en el mundo. Él habló de que no era la ciudad la que tenía que afectar a la iglesia, sino la iglesia afectar a la ciudad donde estábamos. Él dijo que no era la cultura de los pueblos que debía entrar en la iglesia, sino la iglesia salir de ese ambiente cultural y entrar nosotros con lo espiritual a esa cultura. Pero eso no ha sido del todo cierto. Las culturas han echado tan gruesas raíces que la gente ha preferido, hermanos, bajar su cabeza, doblar su columna vertebral y doblarse ante la cultura que enseña una cosa y no doblar sus rodillas ante la palabra de Dios. Por lo tanto, esa representación o representatividad
de la iglesia de hoy por los corintios, eso es bien notable en todas las razones que se quieran tomar. Jesucristo habló de estas dos cosas que la iglesia debía hacer en este mundo. Número uno, dijo que la iglesia es sal de la tierra. Sal de la tierra. Y también dijo, la otra cosa que Jesús dijo sobre la iglesia, de la iglesia, que la iglesia debía ser en este mundo, es luz del mundo. Él dijo, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Y las dos cosas que él dijo tienen una función específica. La sal interrumpe y impide el proceso de corrupción, y la luz impide que las tinieblas se apoderen de un lugar. Esas dos funciones sencillas son las que Jesús dijo de la iglesia. Ustedes son la sal de la tierra. Él dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Y si la sal perdiere su sabor, pregunta el maestro, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Amén. ¿Por qué? Porque si la sal pierde su sabor, no tiene el poder, no tiene hermanos, ese poder de poder interrumpir e impedir el proceso de corrupción en un país. La iglesia es la enviada a este mundo, hermanos. Dios nos sacó del mundo para dejarnos aquí en el mundo, no para que seamos del mundo, sino para que el mundo sea salvo por este mensaje que la iglesia tiene. ¿Cuánto dan gloria al Señor? No para que seamos corrompidos, sino para que salvemos de la corrupción a muchos. Entonces la iglesia tiene un papel interesante, hermanos: interrumpir e impedir la corrupción en el mundo. Eso es lo que hace la sal. Diga conmigo, yo soy sal. Entonces, si somos sal, trabajemos con nosotros mismos, orando al Señor. Señor, dale el sabor, refíname como debe ser, para dar el sabor correcto, dar el sabor correcto y la prevención e interrumpir e impedir que este mundo se corrompa más. Hermanos, un granito de sal añadido con otro granito de sal, junto a otro granito de sal, hacen 3 granitos de sal, y así va aumentando, y un puño de sal llega a ser 3, 4, 5 dedos de sal, y hacen que la tierra comience a tener sabor. Por lo tanto, usted debe pensar de esa manera: si Dios me puso en esta tierra, es porque yo también soy parte del propósito de Dios en esta tierra. Usted está impidiendo que el mundo se corrompa, hermanos amados. Usted en esta tierra impide que esta ciudad sea destruida. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Oh, gloria a Dios, hermano. La iglesia tiene un papel maravilloso en este momento. Aleluya. Muchas cosas hubieran ya pasado a esta ciudad, a este país, si la iglesia no estuviera en este lugar. Pero gracias a Dios por la iglesia, somos ese elemento que da sabor y prevención e interrumpe cualquier problema espiritual. Oh, hermanos, por eso sentimos tanta presión, porque hay más comida que sal. ¿Cuánto dan gloria a Dios? En la cocina la comida es una olla, pero la sal es una bolsita. Entonces siempre usted va a ver que el producto para corromper es más, pero el producto para impedir la corrupción es menos. La iglesia siempre, usted no aspire por decir tenemos que ser más grande que el mundo. No estamos aspirando a ser más grandes que el mundo. Es la calidad de lo que llevamos dentro. Es el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros que hace la diferencia en este mundo. Aleluya. Alabe al Señor un momento, si entiende la palabra del Señor. Dele gloria al Señor si entiende esto.
Porque hay hermanos que están de repente permitiendo que el mundo les vaya envolviendo y acobijando y acomodando y adormeciendo para no funcionar como tales. Pero no es tiempo de eso, hermanos. Despierte, haga algo. Oh, hermanos, es bueno que usted analice esto. Yo soy la sal. ¿Qué pasa? Este mundo está simple. Este mundo está insípido. Este mundo está a punto de corromperse como carne llena de larvas de moscas. Está a punto de podrirse. Yo tengo que hacer algo. Yo soy la iglesia. Soy la enviada a predicar el mensaje de salvación. Debemos cada de vez en cuando recordar esto, hermanos, el lugar que tenemos como iglesia. Recordar constantemente el papel como iglesia del Señor. Otra cosa, Jesús mencionó la luz. Vosotros sois la luz del mundo. Nosotros somos sal e interrumpimos e impedimos el proceso de corrupción. En este momento, ¿cuál es uno de los países más corruptos del mundo? Es Honduras. Muchas cosas, hermanos, en la mayoría de cosas. El país que sobresale con estos porcentajes de corrupción, hermano, está punteando Honduras. Eso es vergonzoso. Pero no se puede librar. Y eso que no se ha sacado algunas cosas que están escondidas. Pero Dios sabe todo eso. Entonces, ¿quién es la responsable de librar a este mundo, hermanos, de la corrupción? Es la iglesia. Entonces nosotros tenemos que hacer algo, hermanos. Algo un día a la vez. Hable la palabra. Haga algo a alguien, hermano. Dígale algo, la palabra del Señor. Regálele un verso bíblico. Algo tenemos que hacer. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Estaba un hermano en una predicación, un pastor, que él se acercó a una gasolinera y se le acercó una mujer. La ciudad donde él está es una ciudad entregada al pecado, a la idolatría, a muchas cosas. Y esta mujer se le acercó y le dijo: buenos días, señor, buenos días. Fíjese que quiero presentármele. Yo soy una mujer que leo las cartas y conozco el futuro suyo. Este hombre, este pastor le dijo: ah, qué bueno, yo también leo las cartas y conozco el futuro suyo. Dijo: pero ¿cómo? ¿Tú eres también? No, le dijo, yo soy más avanzado que lo que usted tiene ahora. ¿Cómo así? Dígame a mí, le dije, según sus cartas. Y esa mujer comenzó a decirle: mira, tu futuro usted está completamente equivocada. Esas cartas suyas no sirven. Le voy a leer las mías. Y sacó él la carta de los Corintios, capítulo 6, versículo 11 y 12. Y le dice: estas son mis cartas. Corintios capítulo 6, 11 y 12. Y esto era: ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ni los brujos, ni los hechiceros. Amén. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas heredarán el reino de Dios. Eso dicen mis cartas. Entonces sí conozco su futuro, le dijo él. Si esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que usted necesita hacer esto para que pueda ser librada de ese mal futuro que le espera. Esa mujer quedó perpleja porque le dijo: estas mis cartas sí leen bien el futuro. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Tenemos que decir algo, hermanos, a alguien que quiera decirnos algo de esa manera. Usted tiene la palabra de Dios a su favor. Hable algo de la palabra y verá que usted va a interrumpir un proyecto de Satanás. Usted lo puede interrumpir en un instante con la palabra de Dios. ¿Cuánto le dan gloria al Señor Jesús? Entonces el Señor habla que la iglesia es la luz, y la luz disipa las tinieblas. La luz ahuyenta las tinieblas. Inmediatamente que las tinieblas se apoderan de un lugar,
y una luz enciende las tinieblas y la luz domina en ese lugar. Por muy pequeña que sea la luz, siempre sobresale en un lugar lleno de tinieblas. Por lo tanto, esa es la iglesia. Eso es lo que Jesús dice de nosotros, que somos la luz de este mundo. Nosotros soy la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre un candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Ese es el propósito. El asunto es, diga conmigo, ¿dónde está la luz? Asunto, si se va la energía eléctrica y ponemos unas velas aquí, el asunto es dónde colocamos esas velas. Si las colocamos aquí abajo, si las ponemos detrás de este mueble, no vamos a ver. Pero si las ponemos en un lugar alto, la luz sobresale. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Si nosotros metemos la luz debajo de un almudo, debajo de un cajón, dice la palabra, no va a alumbrar. Pero si nosotros ponemos la luz sobre un candelero para que alumbre, todos los que están en casa son alumbrados. Por lo tanto, hermanos, por muy pequeña que sea su lumbrera, si usted la pone en el pedestal correcto, en el lugar más alto, Dios le va a dar victoria, Dios le va a dar gracia, Dios le va a dar bendición, para que su luz alumbre a un alma, a una ciudad, a una familia. Bendito el Señor Jesús. Entonces esas cosas debemos recordarlas. Jesús explicó que cuando la sal pierde su sabor, no sirve para nada. Y la luz, aunque esté encendida, pero si está escondida, no impide la oscuridad. Entonces la luz está encendida, es bueno, pero también debe saber dónde coloca esa luz, porque si la esconde, no va a ahuyentar las tinieblas. Así que, hermanos amados, no podemos esconder esta verdad. No podemos esconder la palabra, no podemos esconder el nombre, no podemos esconder la doctrina, no podemos esconder, hermanos, la obra de Dios en nuestras vidas. Hay que sacarla al candelabro arriba. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Para que alumbre, para que alguien oiga, para que alguien sepa lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. En cuanto Dios ha encendido esa luz, en cuanto Dios ha encendido esa luz, aleluya, si Dios le ha encendido, usted debe estar muy contento esta noche. Debería estar más contento, pero debería estar más contento por el lugar que usted está, porque el lugar donde está indica si la luz va a brillar o se va a esconder. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Diga conmigo, ¿qué lugar tiene esa luz en mi vida? Si la luz del evangelio tiene un lugar de escondite, entonces no va a brillar. Pero si esa luz tiene un lugar prominente, esa luz va a brillar, esa luz va a alumbrar a las personas. Pablo llegó a Corinto, y vuelvo a este punto de nuevo a la pista. Pablo llegó a Corinto como unos 100 años después de que Julio César hubiese reconstruido la ciudad de una destrucción anterior. Esta era ahora una ciudad nueva que había experimentado un crecimiento de prosperidad muy grande. La historia dice que era la capital provincial de un lugar llamado Acaya, ubicada en la estrecha franja de tierra entre los puertos de Cencrea y otro puerto llamado Lequeo. Era una ciudad cosmopolita. ¿O qué es eso? Es una ciudad que recibía a viajeros de todas partes, a forasteros, a comerciantes de todas partes del mundo. Además de ser un puerto marítimo importante, también constituía un punto intermedio, obligando a Grecia y también a otros lugares para pasar por ese lugar.
Todo el tráfico militar, comercial del norte y del sur pasaba por Corinto. Ese es un indicador que Corinto estaba en un lugar estratégico para que todo lo que viniera de afuera afectara esa ciudad. ¿Cuánto dan gloria al Señor? ¿Sabía usted que nuestro país, una de las razones por qué estamos expuestos a tantas culturas asiáticas, europeas y caribeñas, es por la posición geográfica que está el país? Porque a nosotros nos llega por los puertos, por tierra y por aire, todo tipo de cultura, hermanos. Del Caribe a unos kilómetros, del sur a unos kilómetros, del norte a unos kilómetros, de Europa a Asia, las embarcaciones y los aviones. Estos países, hermanos, son como el cuello por donde pasa todo lo que sea bueno o sea malo. Así le han llamado a Honduras, un país cuello por donde pasa todo lo que quiera pasar. El cuello de América le dicen a Centroamérica, el cuellito de América por donde pasa todo lo que alguien quiera comer. Así han visto nuestro país. Por lo tanto, una de las situaciones que afecta a nuestro país es la cantidad de culturas que ha ingresado y ha pasado por este lugar, y la gente ha tomado esas cosas como propias. Por ejemplo, en música, la música ha afectado a nuestros jóvenes de muchas maneras, porque, hermanos, si hablamos de un ritmo, por ejemplo, el reggaetón, no es hondureño eso, pero lo han tomado como hondureño y la gente lo ama tanto, más que su cultura y más que sus principios. Pero, hermanos, por esa razón, porque muchas cosas suceden en un lugar por el punto estratégico donde está establecido en la tierra ese lugar. Pero eso tampoco es razón para que nosotros no podamos sobresalir con este mensaje. Alguien dijo en una ocasión, Centroamérica tiene que hacer lo que Roma hace, porque de todas maneras pertenecemos a Roma. Centroamérica tiene que hacer lo que España hace, no importa lo que Honduras haya creído. Pero en esta hora quiero decirle, hermanos amados, podemos levantarnos del polvo y de aquellas cosas culturales que han invadido nuestra tierra y predicar este mensaje, cueste lo que cueste. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aquí más bien debería ser un punto donde la gente del Caribe diga, allá en Honduras aprendí que el bautismo es en el nombre de Jesús. Los europeos digan, cuando pasé por Honduras aprendí que el bautismo es en el nombre de Jesús. Aleluya, dele gloria al Señor Jesucristo. Pero todo está en la posición de la lámpara. ¿Dónde estamos? Estamos expuestos a que las tinieblas nos opaque, o estamos expuestos a que nuestras baterías sean más fuertes y puedan alumbrar. ¿Qué sucede, hermanos? Cuando alguien ingresa a una cueva profunda, oscura, y lleva un foco de mano, hay una distancia, hay un tipo de tiniebla y profundidad que la luz del foco se apaga sola. Porque las baterías ya no resisten la presión de las tinieblas y la luz se terminó. Es importante, hermanos, saber cuando Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Él nos está enseñando algo interesante, porque antes de decir eso, Él dijo, yo soy la luz del mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Y primera Juan dice, hijos de la luz. Entonces, si somos hijos de Dios, somos hijos de la luz. Y si somos hijos de esa luz que alumbra a todo hombre, no hay tiniebla que apague esta iglesia, porque tenemos la luz de Dios en nuestra vida. ¿Lo cree, hermanos? Póngase de pie.
y alabe al Señor por la luz del Evangelio de Jesús. Alabe al Señor Jesucristo. Tome su lugar un momento. Un fenómeno que acontecía ahí en la iglesia en Corinto. Antes de que Pablo ingresara a este lugar, habían presiones ahí en el ambiente. Pablo pasó por Atenas y luego llegó a Corinto, ese centro de prosperidad, el centro también llamado el centro del deporte y también el centro político de inmoralidad. ¿Cuántos luchan, hermanos? Tienen luchas internas cuando usted ve que el mundo está cayendo, hermanos, como flores secas ante la presión del mundo. Y cristianos se desploman, hermanos, como pajarillos moribundos a los pies del mundo, a los pies de la lujuria, a los pies de la vanidad. Y uno se queda y dice: oh, me estoy quedando solo. Estamos quedando sosteniendo este peso de santidad solo nosotros. Aguanta un poco, aguante un instante, hermanos amados, porque Dios tiene algo especial para la iglesia. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Cuando Pablo pasó de Atenas a Corinto, ese centro de prosperidad, ese centro político y de inmoralidad, eso no le produjo un estado de ánimo bueno a Pablo. Ese estado de ánimo de este predicador encendido y un hombre de Dios con un hueso colorado, como dice alguien, del Espíritu del Señor, acababa de estar en Atenas hace un poco de tiempo, donde su experiencia fue bien desalentadora, y ahora está entrando a otra ciudad donde el estado de ánimo no es el mejor. Entonces, cuando él llega a Corinto, se enfrenta a problemas más graves ahí. Entonces, estando en ese lugar, el Señor le habla a Pablo en visión, según Hechos 18, 9 al 10. Dios tuvo que interceptar a Pablo. Dios tuvo que hablarle a Pablo. Dios tuvo que confrontar a Pablo y asegurar a Pablo que su presencia estaba con él y que su protección estaba con él y que no tuviera miedo, que siguiera predicando. Pero el estado de ánimo de Pablo cuando entró a esta inmoralidad, a este lugar de inmoralidad, cuando entró a este lugar de pecado, cuando entró a este lugar, hermanos, corrupto, a este lugar de depravación, Pablo se entristeció, hermanos, en el espíritu. Y dice Hechos 18, 9 al 10, el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Aleluya. Levante sus manos, póngase de pie un momento, porque le voy a transmitir esta palabra a usted en esta hora. Hay momentos cuando usted ya no quiere venir a la iglesia. Hay momentos cuando ya no quiere ir al grupo de amistad. Hay momentos que ya no quieren invitar a la persona que ha estado invitando al grupo, porque usted dice: no, es que ya lo invité demasiado y no quiere. Quizás sus ánimos no están al 100, pero Dios le está hablando esta noche: no temas, no temas, habla, no calles, sigue, predica, porque yo estoy contigo. Y algo más, tengo mucho pueblo en esta ciudad. Oh, no te canses de venir los miércoles a la oración. No te canses de oír la enseñanza. No se canse de ir a su grupo. No se canse de alabar a Dios, que Dios tiene muchas almas en esta ciudad, y a su tiempo Dios nos va a dar almas, almas, almas.
Las presiones no son fáciles. Hay presiones de toda índole, pero Dios está con nosotros. Levante sus manos y dele gracias al Señor por su presencia. Dele gracias por su presencia, porque cuando usted está desanimado y sus ánimos no son los mejores, el Espíritu Santo le alienta: no temas, no temas. Habla, no calles, porque yo estoy contigo y nadie te pondrá una mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Usted y yo no sabemos, hermanos, cuántas almas hay en esta ciudad que van a ser salvas por este mensaje. No se rinda ahora, mis hermanos. Oh, no dejes que se corrompa esta ciudad. Interrumpe la corrupción con tu vida santa y con tu predicación de este mensaje. Si siente algo de Dios, adore al Señor. Si siente algo, haga algo esta noche. Si eres esa persona que está desmoralizada por lo que no has visto, no se canse, porque todavía Dios no le ha dado todo lo que Él ha prometido. Dios nos va a dar avivamiento, hermanos amados. Dios nos va a dar avivamiento, hermanos. Aleluya. Gracias, Señor, por su ayuda. Tome su lugar. Las primeras personas con quienes Pablo se contactó en Corinto fue un matrimonio llamado Aquilas, el esposo, y Priscila, su mujer, quienes el encuentro fue ameno, pero las consecuencias del por qué ellos se encontraron no eran las mejores. Habían arribado a la ciudad de Corinto a causa de la expulsión de los judíos de Roma por el edicto de Claudio César, que habían sido expulsados los judíos de Roma. Y por esa razón ellos se trasladaron a ese lugar de Corinto, y ahí se encontraron, hermanos, en Corinto. Y como hacían tiendas los dos, Pablo y Aquila, entonces ellos se unieron, se juntaron, ese matrimonio con Pablo, y facilitó las cosas un poco para que Pablo se quedara ahí un poco de tiempo, haciendo tiendas por un tiempo, hermanos. Pero después de eso, ellos tuvieron avivamiento. Poco después, Silas y Timoteo, que habían estado en Macedonia, se unieron al grupo juntamente con Pablo. Presentaban el evangelio de Jesucristo cada día de reposo en la sinagoga. Se convirtieron dos hombres influyentes. Diga conmigo: todo llega a su tiempo. Aleluya. Se convirtieron dos hombres influyentes, hermanos. Dos personas importantes. Aleluya. Dos hombres que eran importantes. Número uno era Justo, vecino de ellos, que estaba al otro lado. Y ese hombre por tiempos había estado oyendo, pero no había entendido la palabra. Pero todo llega a su tiempo. Aleluya. Se convirtió otro hombre llamado Crispo, el principal de la sinagoga. De esa manera se estableció la iglesia neotestamentaria en Corinto, y ahí comienza a crecer aquella luz, y aquella sal comienza a darle sabor a esta ciudad inmoral, a esta ciudad pagana, a esta ciudad que aunque próspera, pero era una ciudad entregada al pecado. Pero este grupo de personas comenzaron la obra. De esa manera se estableció esa iglesia, la cual incluía hombres y mujeres, judíos, gentiles, esclavos, libres, señores y muchos otros tipos de personas, constituyendo así una gran cantidad de personas de distintas clases sociales de la ciudad de Corinto. De eso habla Pablo en 1 Corintios 1:26 y también el capítulo 12. También habla en capítulo 6, verso 9 hasta el 11, de todos los tipos de personas que ahí vivían en ese lugar. Dice la palabra: ¿no saben que los
malvados no heredarán el reino de Dios. Había gente que era malvada. No se dejen engañar, ni los fornicarios. Eso era lo que había en la ciudad. Idólatras, adúlteros, sodomitas. Habían, hermanos, ladrones, ávaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Ese era el tipo de gente que había en Corinto. Pero Pablo, hermanos, de ahí, predicando la palabra, esta iglesia despegó y comenzó a crecer de una manera tan especial. ¿Cuánto dan gloria al Señor Jesucristo? Aleluya. Y cuando esto sucedió, hermanos, alrededor de dos años pasó Pablo ahí en esa ciudad predicando el evangelio, enseñando y organizando la iglesia para que creciera. Luego se trasladó a otro lugar llamado Éfeso, donde permaneció unos 3 años predicando la palabra del Señor. Y fue ahí donde recibió cartas de los hermanos de Corinto, pidiéndole consejo referente al matrimonio, referente también a los alimentos, a la carne ofrecida a los ídolos en el templo. Oh, hermanos, esto impactó a Pablo, porque muchas cosas se comenzaron a practicar en la iglesia que eran prácticas de los nativos de ahí, eran prácticas de las personas sin Dios, eran prácticas de los incrédulos. Y eso comenzó a impactar a Pablo, y a los corintios les había impactado de una manera fuerte, porque la idolatría se había metido a la iglesia, la vanidad se había metido a la iglesia, hermanos, todo lo que era pecado había ingresado ya a la iglesia. Y ellos estaban mandándole cartas a Pablo: dinos qué debemos hacer con respecto a la carne de los ídolos, con respecto al matrimonio, con respecto a los alimentos, con respecto a muchas otras cosas. Noticias desalentadoras sobre la situación de la iglesia sintió Pablo que estaban aconteciendo. Pero para contrarrestar tanto esas corrientes de pensamiento como para responder a las preguntas de los hermanos, el apóstol Pablo, hermanos, escribió la primera carta a los corintios. Y él comienza a escribirles: ciertamente se oye que hay entre vosotros inmoralidad sexual, y una inmoralidad tal que ni aun entre los gentiles se tolera, tanto que hay quien tiene la esposa de su padre. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 1. Pablo comienza a escribirles que habían pecados que estaban entrando a la iglesia. Hermanos, habían personas que estaban en inmoralidad sexual y estaban ahí en la iglesia como si nada estaba pasando. ¿Por qué le mencioné al principio de estas cosas, hermanos, que era similar la iglesia de Corinto a la iglesia de este entonces? Porque una de las cosas que el mundo quiere introducir a la fuerza en la iglesia es la inmoralidad, es el pecado, es, hermano, el adulterio y la fornicación. Que personas estén sentados en los templos pentecostales viviendo en fornicación con otra persona o con más personas, o en adulterio que con su esposa y tienen otra persona a su cargo. Y en la iglesia es hora de que, si hay personas que el mundo está permitiendo de alguna manera que esta gente llegue a la iglesia, al llegar a este lugar hay que santificarse. Cuanto dan gloria al Señor, hay que apartarse del pecado, hay que consagrarse para Dios, hay que abandonar aquellas cosas que el mundo quiere introducir a la iglesia. Hay gente que puede llegar a la iglesia con el fin de ser salvos, pero al final el propósito son enviados especiales del mundo y la inmoralidad para contagiar a los santos. Oh, la iglesia debe tener un nivel espiritual que entienda estas cosas. ¿Cuánto dan gloria a Dios? La Biblia habla en esas cartas que el apóstol Pablo escribe de mujeres y hombres, pero habla de hombres que iban a venir a las iglesias a llevar y iban a ir a las casas a arrastrar mujeres cargadas de pecado y de lascivia y de vanidad y de deseos pasionales y carnales indebidos. Y estos hombres las iban a llevar en su ruta para perder a estas mujeres. Oh, hermanos amados, así el mundo hoy está tratando de sacar a los santos, sacar a los santificados, contagiar a la iglesia, opacar la iglesia, quizá insipar
hacer insípida a la iglesia para que usted se pierda. Pero en esta hora es hora de entender: yo soy la sal de la tierra, yo le voy a dar sabor a esto, yo no me voy a corromper, yo voy a estorbar la corrupción, yo voy a estorbar el pecado en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús. Es que volver a la palabra, porque estamos en tiempos difíciles, hermanos, donde estas cosas están visitando la iglesia. Inmoralidad sexual. La iglesia dice que llegó a tal grado la inmoralidad que ni aún entre los gentiles esperaban tales cosas. El mundo secular, si un hombre daba mal a su mujer, era tomado este hombre y matado a pedradas. Si en el mundo secular, según la ley, si una mujer le pagaba mal a su esposo, esta mujer era puesta en la plaza pública y matada a pedradas. Y el apóstol Pablo dice: y vosotros, la iglesia, estáis tolerando este pecado, cuando ni los gentiles mundanos lo toleran. ¿Y qué pasa con la iglesia? Es hora de que nosotros entendamos: no escondas la luz, sácala para que brille. No escondas la sal, sácala para que le dé sabor a este mundo pecador. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? Es tiempo que la iglesia despierte, se levante, brille y tenga suficiente sabor para que este mundo entienda que la iglesia es algo especial, hermanos, en esta tierra. Gloria al Señor Jesús. Cuando una ciudad entiende lo importante que es la iglesia, no tienen que elogiarnos, no tienen que darnos elogios ni tampoco alabanza, pero cuando la gente entiende el trabajo de la iglesia, cuando la gente entiende el trabajo de la iglesia, dice la Biblia en Hechos que la iglesia tenía favor con todo el pueblo. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia cumple su papel, Dios da gracia delante de los hombres para que hablemos su palabra. Dice también que en vez de evangelizar, hubo un ridículo de la iglesia en Corinto. 1 Corintios 14:23 dice: de manera que si toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos y no creyentes, ¿no dirán que estáis locos? O sea que la iglesia en Corinto había alcanzado niveles espirituales maravillosos, pero hermanos, ellos estaban entrando en el ridículo espiritual porque no estaban creciendo espiritualmente. Oh, hermano, necesitamos crecer espiritualmente. Usted ya recibió el Espíritu Santo, no se quede ahí, crezca, mis amados hermanos. Pídale a Dios crecimiento, pídale a Dios: yo quiero crecer en mi vida espiritual. No me quiero quedar solo lleno del Espíritu Santo y enano en el crecimiento. No, yo quiero crecer, yo quiero crecer. Dígale al Señor: hágame crecer, Señor. Dele gloria al Señor Jesucristo en esta hora. Podemos notar aquí, hermanos, síntomas de un mal que afecta y afectaba a muchos, y que es llamado, una palabra que se usaba en aquel entonces, corintianismo, tal como nos lo presenta el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, lo cual nos permite descubrir un motivo importante para la inclusión de estas cartas en el Nuevo Testamento, constituyendo una solemne amonestación para los creyentes de todas las épocas. Cuídense de estas cosas, decía Pablo. Cuídense de estas cosas, decía Pablo, porque él decía esto: cuídense de las prácticas de esta iglesia, cuídense de estas cosas negativas de la iglesia de Corinto. Oh, hermanos amados, hoy necesitamos cuidarnos de esas cosas, porque el diablo está buscando introducir las mismas prácticas a la iglesia. Aquellas que se dicen ser iglesias, ellas no tienen celo alguno por las cosas santas. Ellos lo que quieren es, hermano, es ser populares.
no importando el precio que tengan que pagar o el costo que les cueste vender la verdad. Pero esta iglesia, hermanos amados, debemos saber, aleluya, que nuestra vida espiritual no proviene del mundo. Por eso el mundo no nos oye, hermanos, porque no somos del mundo. Y por eso el mundo oye a los del mundo, porque ellos son del mundo. Pero esta iglesia, el que logra escuchar a esta iglesia es salvo por la palabra que predica, es salvo por el evangelio que de la boca suya y mía sale. Ojalá que de nuestra vida esté saliendo ese sabor de la palabra todavía, esa santidad de la palabra todavía, esa luz del evangelio todavía. Dele aplausos al Señor Jesús. ¿Cuántos aman la santidad todavía, hermanos? ¿Cuántos aman la luz del evangelio todavía, hermanos? ¿Cuántos aman el sabor de la sal todavía? Sabe que hay gente, hermanos, que no puede comer ahora sal porque está prohibida por los médicos. Les invadió una enfermedad que no pueden comer sal. Y todo lo comen insípido. Todo lo comen, hermanos, sin ningún condimento de sabor. Orando al Señor estas cosas, Dios se las enseña a uno. El mundo quiere que tú estés insípido, que tú comas cosas sin sabor, que tú comas sin sal, que comas sin ningún sabor, para que le pierdas el interés a la comida, para que le pierdas el interés a la verdad, para que le pierdas el interés a la palabra. El mundo te dice: cómetela sin sal y verás que esa palabra no tiene sabor, no te va a gustar, te vas a poner flaco, feo y te vas a morir. Pero cuando usted entiende la palabra, la Biblia dice que toda palabra que hablemos de nuestra boca sea sazonada con sal. Si el mundo dice que no pruebes la sal espiritual, Dios dice: come sal, come sal. Póngale sabor a su vida espiritual. Póngase de pie y alabe al Señor Jesucristo, porque el mundo le está perdiendo el interés a la palabra sabrosa y quiere que usted se la coma insípida. Pero en esta noche Dios te sana en el nombre de Jesús. Si estás enfermo espiritual, Dios te sana en esta noche, para que comas tu comida con sabor. En el nombre de Jesús, alabe al Señor un instante. Aleluya. Yo siento la presencia del Señor Jesús. Yo no sé por dónde voy y por dónde empecé, pero solo sé que Dios está hablando a alguien en esta noche. Que alguien venía desmotivado y que Dios le está enseñando algo. Alguien debe adorar al Señor cuando Dios comienza a hablarnos de esa manera. Adore al Señor. Tome un tiempo con Él. Toma un tiempo con Él. Aleluya. Oh, Señor. Quiero que pase a este altar y que clamemos al Señor en esta noche. Señor, yo no quiero perder el sabor. Hay momentos como Pablo que me siento, Señor, desmotivado, pero gracias por tu palabra, porque me animas y me dices: no temas, no temas. Aleluya. Lo que venga a este altar y oremos al Señor por ese sabor de sal, por esa luz que alumbre. En el nombre de Jesús. Juntos un instante al Señor. Tome un tiempo, hermanos, que Dios le hable en este momento. La palabra ha sido amplia, la palabra ha sido suficiente para su corazón, y Dios está aquí en este momento. Dios va a inyectar en su corazón sabor espiritual. No escuches al mundo que te dice que vivas un evangelio barato y sin sabor. No aceptes cosas que no llevan el sazón de la palabra del Señor. No te quedes con las cosas que el mundo ofrece como cosas parecidas a las que Dios nos ha enseñado. Abraza la verdad del evangelio. Abraza la santidad y quédate con ella.
Cueste lo que cueste, paguemos el precio necesario, hermanos. Vivamos en santidad en el nombre de Jesucristo. Al Señor, clama al Señor en esta noche. Dios le va a tocar, hermanos. Dios le va a tocar. Yo siento que Dios le va a tocar esta noche. Porque nos tenían la luz encendida pero escondida. Algunos tenían sal pero ya estaba casi insípida. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pídale al Señor: Señor, háblame. Señor, cámbiame. Señor, tócame. Señor, soy la sal de la tierra y necesito en este momento ese sabor para que esta ciudad no se corrompa, sino que muchas almas de las que usted dice que tienen esta ciudad sean salvas. Señor, aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi vida, Señor. Habla con Dios esta noche. Habla con Dios esta noche. Dios tiene un propósito con usted, hermanos. Dios tiene un propósito con su vida. Dios tiene un plan que cumplir con su vida. Dios tiene almas que alumbrar con su luz. Dios tiene almas, hermanos, que sazonar con el sabor que usted tiene de la palabra. Dios tiene un propósito que cumplir, amado hermano. Dios tiene algo grande que hacer. En el nombre de Jesús, Señor Jesús, en esta noche, aleluya, refina ese sabor a sal en este hombre. Señor, enciende esa luz, Señor Jesucristo, para que cada día alumbre con más fuerzas. En el nombre de Jesucristo. Señor, cumple tu propósito. Cumple tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, llénale con tu Espíritu Santo en esta noche. Cumple tu palabra, Señor. Cumple tu palabra, Señor. Esa promesa es para todos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.